El rugido del motor de aquel Mercedes-Benz negro no era solo una muestra de ingeniería alemana. Era el eco de la impaciencia de Marcos Valdivia. Esa mañana, el mundo entero parecía conspirar contra él. Cada semáforo en rojo se sentía como una afrenta personal a su tiempo. Y para Marcos, el tiempo no era oro, era una herramienta de dominación. Marcos no era un hombre que conociera la palabra espera. Para él, el éxito no era una meta, sino un derecho de nacimiento que alimentaba con una arrogancia que asfixiaba a cualquiera que se cruzara en su camino. Al estacionar frente al imponente edificio de cristal de Inversiones Globales, Marcos ajustó su corbata de seda con un gesto mecánico y frío. Bajó del vehículo envuelto en una nube de perfume caro, listo para cerrar el trato que lo consolidaría como el hombre más influyente del sector. Fue entonces cuando la vio. En la esquina, justo al lado de la puerta principal de mármol, una anciana de espalda encorvada y manos agrietadas por el invierno sostenía un pequeño y humilde ramo de margaritas. Una flor para su buen día, caballero. Una flor para que el cielo lo bendiga, susurró ella con una voz que parecía cargar con el peso de 100 años de soledad. Marcos se detuvo en seco, pero no lo hizo por compasión. Miró a la mujer con un asco tan profundo que los transeúntes se detuvieron a observar la escena. Para él, aquella anciana, Elena, no era un ser humano, era un estorbo. Era una mancha de suciedad en la entrada de su templo de cristal y acero. ¿Usted cree que alguien como yo necesita sus flores marchitas?, espetó Marcos con un veneno que helaba la sangre. Su miseria ensucia mi vista y su presencia estropea el valor de este edificio. Quítese de mi camino antes de que llame a seguridad para que la lancen al camión de la basura, que es donde pertenece. Elena, sin inmutarse ante el insulto, le extendió una sola rosa blanca con una mano temblorosa. Su mirada, nublada por las cataratas pero brillante de una sabiduría antigua y triste, se clavó directamente en los ojos de Marcos. Él, en un arrebato de ira ciega, le arrebató el ramo completo de las manos. Ante la mirada atónita de los presentes, Marcos lanzó las flores al pavimento húmedo. Y entonces hizo lo imperdonable. Con un movimiento calculado, lento y cruel, hundió su zapato italiano sobre los pétalos, triturándolos contra el cemento hasta convertirlos en una masa informe de barro y color. Ahí tiene su lugar, bajo mi pie, sentenció con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos. La anciana no soltó ni una sola lágrima. Se quedó allí, de pie, mirando el desastre a sus pies con una dignidad que Marcos jamás podría comprar con todo su dinero. Con una calma que resultaba aterradora, Elena metió la mano en su delantal desgastado y sacó un sobre amarillento, manchado por el paso del tiempo. «Tome esto», dijo ella con una firmeza que hizo que Marcos retrocediera un paso sin querer. «Le pertenece por ley, aunque su corazón sea hoy demasiado pequeño para entenderlo. Guárdelo bien, joven, porque cuando el sol se ponga hoy, ese sobre será lo único que le quede en este mundo». Marcos, por puro impulso de quitársela de encima y entrar al edificio, arrebató el sobre y lo metió en el bolsillo interno de su saco sin siquiera mirarlo. Entró al vestíbulo dejando atrás el rastro de flores destruidas, sintiéndose victorioso por haber reafirmado su poder. Pero al llegar al ascensor, el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Su secretaria lo esperaba con el rostro pálido y las manos entrelazadas con nerviosismo. «Señor Valdivia, por favor, no suba a la oficina», balbuceó la mujer. «Los agentes federales están arriba. Han intervenido todas las computadoras. Todas sus cuentas personales han sido congeladas y la junta directiva acaba de votar su destitución inmediata por cargos de fraude y malversación». El mundo de cristal de Marcos comenzó a estallar en 1000 pedazos. En ese segundo, el poder que creía eterno se desvaneció como el humo, y el peso del sobre en su bolsillo comenzó a quemarle la piel a través de la camisa. El hombre que lo tenía todo acababa de quedarse sin nada, exactamente como la anciana de las flores lo había predicho. El silencio que inundó el gran vestíbulo de Inversiones Globales era ahora el peor enemigo de Marcos Valdivia. Los mismos guardias que ayer le hacían venias y le abrían la puerta con sumisión servil, hoy lo miraban con una mezcla de lástima y un desprecio mal disimulado. «Lo lamento, señor Valdivia, pero tiene que retirarse. Tenemos órdenes estrictas de la junta directiva y de la fiscalía», dijo el jefe de seguridad. Era el mismo hombre a quien Marcos había humillado apenas la semana pasada por un simple retraso de 5 minutos en la apertura del garaje. Marcos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Intentó gritar, intentó exigir sus derechos, pero las palabras se quedaron atoradas en una garganta seca por el miedo. Salió a la calle con la cabeza aturdida, como si estuviera caminando en medio de un sueño pesado del que no podía despertar. La lluvia comenzó a caer, una llovizna fina, ácida y fría que empapaba su traje de $3,000 en cuestión de segundos. Aquel trozo de tela fina, que antes era su armadura, ahora no era más que un disfraz empapado de una vida que ya no le pertenecía.
Buscó a la anciana vendedora con la mirada. Quería descargar su frustración una vez más, gritarle que ella tenía la culpa de su mala suerte, pero la esquina estaba vacía. Solo quedaban los restos de las margaritas que él mismo había pisoteado, ahora arrastradas por el agua sucia de la acera hacia las alcantarillas. Se sentó en una parada de autobús, temblando violentamente. Sus dedos, que solían firmar contratos millonarios con un trazo firme, ahora buscaban con desesperación el sobre amarillento en su bolsillo. Lo abrió con manos torpes, rompiendo el papel por los bordes. Dentro no había dinero, no había un cheque de emergencia ni un documento de rescate. Había una fotografía antigua, gastada y con las esquinas dobladas por el tiempo. En la imagen, una mujer joven y hermosa sonreía a la cámara mientras sostenía a un bebé frente a una pequeña casa de madera, rodeada de un jardín salvaje de rosas blancas. Marcos sintió un nudo físico en la garganta que casi le impedía respirar. Reconoció esos ojos. Eran los ojos de Elena, la vendedora, pero llenos de una luz y una esperanza que él nunca se detuvo a ver en la anciana de la esquina. Al reverso de la foto, una caligrafía elegante y antigua decía: «La raíz de un árbol es lo que sostiene su copa, Marcos. Pero tú olvidaste que vienes de la tierra. Regresa a donde todo empezó antes de que el viento te sople para siempre». Junto a la foto, cayó de entre los pliegues del sobre una llave de hierro oxidada y una dirección escrita a mano con tinta azul. Era un barrio que Marcos había borrado de su memoria y de su biografía oficial con la misma frialdad con la que se borra un archivo corrupto. Era el suburbio marginal donde nació. Un lugar de carencias que él siempre despreció en sus entrevistas de éxito. Intentó llamar a sus amigos de la alta sociedad. Llamó a sus socios de confianza, a los hombres con los que compartía brindis de champaña en yates privados. Nadie contestó. El tono de llamada se repetía una y otra vez hasta que el buzón de voz se convertía en su única compañía. Sin un centavo en el bolsillo, pues todas sus tarjetas habían sido bloqueadas por el gobierno en cuestión de segundos, Marcos tuvo que hacer lo impensable. Caminó. Caminó durante horas bajo la lluvia persistente, dejando atrás los rascacielos iluminados y entrando en la realidad cruda de la ciudad que siempre ignoró desde la ventana polarizada de su coche. Sus zapatos de lujo se llenaron de barro, sus pies se llenaron de ampollas dolorosas. Cada paso era una lección de humildad forzada por el destino. Llegó a la dirección indicada cuando el sol ya se había ocultado por completo. Era una casa pequeña, casi una ruina devorada por la hiedra, pero con un detalle que la hacía única. Un jardín de rosas blancas que luchaba por florecer entre la maleza y el olvido. Al insertar la llave en la cerradura, el metal rechinó con un lamento largo, como si la casa misma estuviera llorando. Al entrar, el aire rancio, el olor a polvo y a flores secas, lo golpeó como un recuerdo violento. En la mesa principal, bajo la luz de una farola de la calle que parpadeaba afuera, había una nota final. «Bienvenido a casa, Marcos. Aquí no eres un CEO, aquí no eres el dueño de nada, aquí eres solo el niño que una vez juró que cuidaría de los suyos, y que rompió su promesa». Marcos se derrumbó en el suelo de madera fría. Por primera vez en 30 años, el gran Marcos Valdivia lloró de verdad. No lloraba por el dinero, ni por el coche, ni por el estatus. Lloraba porque se dio cuenta de que el hombre que veía en el espejo cada mañana era un completo extraño, un monstruo que había matado al niño de la foto para poder encajar en un mundo de cristal. La casa estaba sumida en una penumbra densa, apenas interrumpida por los débiles haces de luz que lograban atravesar las cortinas rotas y amarillentas por el paso de las décadas. Marcos caminó por el pasillo central, sintiendo cómo el frío del suelo se filtraba a través de sus calcetines empapados. Cada uno de sus pasos resonaba en la madera carcomida como un martillazo en su conciencia. En cada rincón de aquella vivienda humilde encontraba fragmentos de una vida que él mismo se había encargado de borrar de su memoria con una frialdad quirúrgica. Vio un caballito de madera descascarillado en una esquina, un delantal de cocina que aún parecía conservar un rastro tenue a vainilla, y una vieja Biblia con flores secas prensadas entre sus páginas amarillentas. Llegó a la mesa del comedor. El corazón le martilleaba contra las costillas como si quisiera escapar de su pecho. Allí, bajo la luz mortecina, reposaba un segundo sobre. Este estaba mucho más limpio y era más reciente que el anterior. Lo abrió con manos temblorosas, temiendo la verdad que sus ojos estaban a punto de confirmar. «Marcos, hijo mío». Comenzaba la carta con una caligrafía que delataba el temblor de la vejez, pero mantenía una firmeza inquebrantable. Si estás leyendo esto es porque el orgullo finalmente te dejó ciego y el mundo te ha cobrado la factura. No te busqué antes porque juraste que nunca volverías a este agujero, como tú lo llamabas frente a tus amigos de etiqueta. Respeté tu odio, respeté tu silencio, hasta que vi que tu propio éxito empezó a destruirte por dentro, convirtiéndote en alguien que no reconozco.
Marcos cerró los ojos y el golpe del recuerdo lo derribó emocionalmente. Recordó finalmente a la mujer joven de la fotografía. Era Elena, su tía abuela. Ella lo había criado con sacrificios infinitos, trabajando de sol a sol tras la muerte prematura de su madre. Pero él, al recibir su primer gran bono bancario en la ciudad, la vio como una carga, como un estorbo para su nueva imagen de millonario hecho a sí mismo. La había internado en un asilo barato, pagando por adelantado para no tener que volver a verla jamás. La olvidó tan profundamente que esa mañana en la esquina del edificio ni siquiera reconoció sus ojos. Pero la carta guardaba un secreto aún más profundo y devastador. La empresa de Marcos, Inversiones Globales, se había construido sobre los terrenos que Elena le había cedido legalmente hace 20 años, a través de un testaferro anónimo. Ella esperaba que su sobrino hiciera el bien con esa herencia familiar. El fraude del que lo acusaban no era real. Era una trampa magistral de Julián, su socio y mejor amigo, quien sabía que Marcos nunca revisaba los archivos del pasado. Julián quería el control total de las tierras que legalmente pertenecían a la familia de Marcos. De repente, el viejo teléfono de disco que estaba sobre una repisa de la sala comenzó a sonar. El sonido metálico y estridente rompió el silencio de la casa como un disparo. Marcos, con el aliento entrecortado, levantó el auricular con dedos rígidos. «Espero que la casa te resulte cómoda, Marcos», dijo la voz burlona y gélida de Julián al otro lado de la línea. «Sé que estás ahí porque el rastreador de tu coche me dio tu última ubicación antes de que la grúa se lo llevara. Disfruta tus últimas horas de libertad. Mañana, cuando la policía te encuentre en ese suburbio asqueroso, el caso estará cerrado. Tú serás el culpable y yo seré el dueño de todo lo que pisaste». Marcos colgó el teléfono lentamente. El miedo que sentía fue reemplazado poco a poco por una chispa de justicia que creía muerta. Julián cometió un error fatal. No sabía que Elena no era una simple vendedora ambulante, sino la dueña legal original de todo el sector donde se alzaba el imperio corporativo. Y en ese sobre que Marcos sostenía contra su pecho, había algo más que una carta de reproche. Había una prueba de identidad y un contrato de revocación que Julián nunca imaginó que existía. El juego no había terminado. Apenas estaba por comenzar en el terreno que Marcos más despreciaba: la verdad de sus raíces. Marcos pasó la noche en vela, sentado en el suelo de madera de aquella vieja sala, estudiando cada documento que Elena había dejado en la casa. No eran solo papeles amarillentos, era un archivo meticuloso, una cronología de las transacciones ilegales que Julián había realizado a sus espaldas durante los últimos 5 años. Elena nunca fue una víctima pasiva de la vida. Ella había estado recolectando pruebas, observando desde su puesto de flores cómo el imperio de su sobrino se corrompía. Ella esperó pacientemente el momento exacto en que Marcos tocara fondo, para entregarle las armas de su propia redención. Al amanecer, Marcos ya no era el ejecutivo de traje impecable. Se miró al espejo del baño, un cristal manchado por el tiempo, y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Vestía una vieja chaqueta de trabajo de su abuelo y una gorra gastada que encontró en un armario. Ya no le importaba el lujo. Ahora solo le importaba la verdad. Al salir de la casa, el aire de la mañana era frío y cortante. Marcos se detuvo ante el rosal blanco del jardín, el único que Elena mantenía vivo con sus propias manos. Con un cuidado y una ternura que nunca antes había sentido, arrancó una sola rosa blanca. La miró por un momento, recordando cómo ayer había pisoteado un ramo entero, y se la colocó en el ojal de su chaqueta. Era su promesa silenciosa, su amuleto contra la arrogancia que casi lo destruye. El trayecto hacia el centro de la ciudad fue un calvario de humildad. Sin un solo centavo para un taxi, tuvo que caminar kilómetros y luego usar el metro, mezclándose con la clase trabajadora que antes miraba por encima del hombro. Nadie lo reconoció. En el vagón del tren, rodeado de rostros cansados, se sintió por primera vez parte de esa humanidad que el sistema suele ignorar. Al llegar al edificio de justicia, una mole de piedra y leyes vio a Julián en la entrada. Su antiguo socio estaba dando una entrevista en las escalinatas, rodeado de micrófonos y cámaras. «Es lamentable que la ambición ciegue a hombres con tanto talento», decía Julián ante las cámaras, fingiendo una tristeza hipócrita mientras se ajustaba su corbata de diseñador. «Marcos Valdivia no solo traicionó a esta empresa, traicionó mi amistad, pero la justicia se encargará de él». Marcos apretó los puños, pero no gritó. Se filtró entre la multitud con la gorra baja, esquivando a los reporteros, y logró entrar al edificio por una puerta lateral que solo los empleados conocían. Buscó la oficina del fiscal jefe, un hombre de hierro llamado Arturo Méndez, conocido por haber rechazado un soborno millonario de Marcos hacía 3 años. «¿Viene a entregarse, Valdivia? Los agentes ya lo están buscando».
preguntó el fiscal con un desprecio que se sentía en el aire de la oficina. Marcos no respondió con palabras, caminó hacia el escritorio y puso los documentos y el sobre de Elena frente al fiscal. Vengo a devolver lo que nunca fue mío, y a entregar al verdadero criminal que está allá afuera burlándose de la prensa, respondió Marcos con una calma que descolocó al funcionario. Durante 2 horas largas, Marcos desglosó la estructura del fraude, mostró los contratos de propiedad originales de Elena y cómo Julián había falsificado firmas para despojarla de sus tierras. En ese momento la puerta de la oficina se abrió de par en par. No era la policía para arrestarlo, era Elena. Caminaba con una elegancia natural que su ropa humilde no podía ocultar. Ya no era la mujer encorvada que mendigaba en la esquina. Su mirada era la de una madre que finalmente ve a su hijo despertar. Se acercó a Marcos y sin decir nada le acomodó la rosa blanca en la solapa que se había ladeado durante el camino. El perdón no se pide con palabras, Marcos. El perdón se cultiva con actos que hablen por ti, susurró ella. El fiscal Méndez, tras revisar el último documento, levantó el teléfono y dio una orden clara. Detengan de inmediato la orden de captura contra Marcos Valdivia. Emitan una orden de arresto internacional para Julián de la Cruz. Y traigan a los medios. Hay una verdad que la ciudad necesita escuchar. La caída de Julián de la Cruz fue estrepitosa y quedó grabada en todas las pantallas del país. Las mismas cámaras que antes captaban su arrogancia y su falsa piedad, ahora registraban el momento exacto en que las esposas de acero se cerraban sobre sus muñecas. Julián gritaba, maldecía y buscaba con la mirada a Marcos, pero Marcos no estaba allí para burlarse. Marcos observaba toda la escena desde la ventana de la oficina del fiscal, en silencio. No sentía la alegría que esperaba sentir. En su lugar, lo invadía una profunda melancolía. Entendía que, de no ser por esa vendedora de flores, él habría terminado exactamente en la misma patrulla, o peor aún, habría seguido siendo ese monstruo de traje caro por el resto de su vida. La noticia estalló en todos los medios de comunicación. El milagro de las flores. Anciana recupera imperio robado por socios corruptos. Sin embargo, la mayor sorpresa de la jornada aún no había ocurrido. Elena citó a Marcos en la misma esquina donde todo empezó. El lugar donde él, apenas unos días atrás, había pisoteado sus margaritas con un desprecio que hoy le quemaba la memoria. La esquina estaba rodeada de gente. Curiosos, periodistas y antiguos empleados de la empresa se amontonaban para ver el desenlace de esta historia. Marcos llegó puntual, vistiendo su vieja chaqueta de trabajo. Ya no necesitaba la seda ni el oro para sentirse alguien. Elena lo esperaba con un ramo enorme de flores frescas, las más hermosas y fragantes que él hubiera visto en toda su existencia. Esta esquina me dio la sabiduría que el dinero te quitó a ti, Marcos. Comenzó ella, alzando la voz para que el viento llevara sus palabras a todos los presentes. Aquí aprendí a ver quién tiene alma y quién solo tiene una billetera gorda. Tú me humillaste frente a todos, me pisaste como si mi vida no valiera nada. Y ahora, frente a todos, yo te entrego esto. Le extendió un documento notarial con el sello oficial del Estado. Era el título de propiedad de la nueva fundación, Rosas de Esperanza. Elena había tomado una decisión radical. Había disuelto la empresa de inversiones y convertido todo el capital en una entidad dedicada a dar empleo, hogar y sobre todo, dignidad a las personas de la tercera edad que la ciudad había decidido olvidar en las calles. No serás el dueño de este lugar, Marcos, serás el servidor, sentenció Elena con una mirada que no aceptaba réplicas. Tu nuevo trabajo será asegurar que nadie más en esta ciudad sea tratado con la crueldad con la que tú me trataste a mí aquel lunes por la mañana. Marcos tomó el papel con las manos temblorosas. Sus antiguos colegas lo miraban desde las ventanas de cristal del edificio, algunos con burla, otros con una envidia silenciosa que no podían ocultar. Él no miró hacia arriba, no buscó la aprobación de los poderosos. Se arrodilló sobre el mismo cemento gris donde había destruido el ramo de Elena, y con un gesto cargado de una humildad que no conocía límites, comenzó a recoger los pocos pétalos que el viento traía de la calle. «Acepto», dijo con la voz firme y los ojos empañados. «Acepto ser el hombre que cuide el jardín de los olvidados». La multitud rompió en un aplauso espontáneo que retumbó entre los edificios. Elena se acercó y le dio un beso en la frente, sellando una paz que valía mucho más que todos los millones recuperados. A partir de ese día, Marcos Valdivia no volvió a usar trajes de diseñador. Su nueva riqueza ya no se contaba en billetes, sino en las sonrisas de los ancianos que ahora tenían un techo y una razón para despertar. Aprendió que cada persona es una flor delicada que requiere un cuidado distinto, y que la verdadera grandeza se mide en la capacidad de florecer incluso en el asfalto más duro del mundo. Había sido humillado por la vida, sí, pero en ese suelo de derrota absoluta, Marcos encontró la única semilla que realmente importa, la de su propia humanidad.
El sobre amarillento que cambió su vida para siempre ahora está enmarcado en la entrada de la fundación. Es un recordatorio constante para cada visitante de que, a veces, para poder subir al cielo, primero hay que aprender a respetar la tierra que pisamos.